Tensión en Oriente Medio tras el último ataque con armas químicas denunciado por Médicos Sin Fronteras en Siria. Máxima alerta en la comunidad internacional, que espera los informes sobre el terreno de los inspectores de Naciones Unidas para dar una respuesta, aunque se muestra dividida. La ONU aboga por la vía diplomática. Alemania no contempla participar en un eventual ataque. El Parlamento británico rechaza la operación militar contra Siria. Francia respalda a Estados Unidos, que se muestra dispuesta a intervenir en solitario sobre objetivos selectivos en manos del presidente Bashar al-Assad. Ángela Rodicio y Juana Martín analizan la situación en el país árabe. La guerra en Siria ha alcanzado en los últimos días proporciones dantescas. Los civiles como mártires de un conflicto que trasciende las fronteras del país y de la región. Una bomba incendiaria estallaba en el patio de un colegio al oeste de la ciudad de Alepo. Una babel de acusaciones y contraacusaciones, con las Naciones Unidas investigando sobre el terreno el ataque con armas químicas a las afueras de Damasco. Y nuevas pruebas gráficas del uso de la denominada bomba atómica de los pobres, las armas químicas. La administración Obama se ha erigido en el ariete de un posible ataque aéreo contra posiciones del presidente sirio Bashar al-Assad. El imperativo categórico contra las rémoras ya vividas antes de la invasión de Irak hace una década. En primer lugar, aún no he tomado una decisión. El Estado Mayor me ha informado de las opciones de que disponemos. Y he conversado largo y tendido con mi equipo de seguridad nacional. Me gustaría hablar de lo que está en juego en estos momentos. Creo que todos entendemos que están pasando cosas horribles en Siria, que el régimen de al-Assad ha estado exterminando a su propio pueblo y que hay tensiones sectarias que se traducen en derramamiento de sangre y que se han agudizado en los últimos 2 años. El mismo día 30 por la noche, coincidiendo con la salida de Damasco de la jefa del equipo de investigadores de la ONU, Angela Kane, el secretario de Estado norteamericano John Kerry decía tener pruebas inequívocas de la culpabilidad del régimen en el ataque con armas químicas a las afueras de la capital. Lo que estamos viendo en este caso, y es algo que está ganando terreno en Washington, es lo que los franceses llaman la lógica de la guerra. Cuando uno deja de tener en cuenta los beneficios e ignora los problemas que pueda crear y se ve atrapado en la idea de que sencillamente tiene que ir a la guerra para demostrar su credibilidad, para demostrar que es capaz de hacerlo, porque si no la gente no le respetará. Acusar a Siria por el uso de armas químicas es una acusación política. Estados Unidos y las fuerzas de agresión quieren usarlo como pretexto para atacar a Siria, repitiendo lo mismo que en Irak, lo que provocó solamente destrucción y 1,5 millones de muertes, millones de refugiados, y fortaleció el papel del terrorismo y de Al-Qaeda en la zona. Los vientos de guerra soplan con fuerza en la región. Su epicentro parece ser Amán, donde se lleva a cabo una reunión clave desde el día 27. Los comandantes en jefe o jefes de Estado Mayor de los ejércitos que están participando en este esfuerzo encabezado por Estados Unidos llevan estos últimos días reunidos en Jordania. Están aquí, entre otros, los jefes de Estado Mayor de Francia, Reino Unido, Italia, así como de Arabia Saudí y Qatar y otras naciones que forman parte de esta misión y que están esperando básicamente a que llegue la decisión de Washington, que a su vez está pendiente del informe de Naciones Unidas y de la votación del Parlamento de Reino Unido, un socio clave de Estados Unidos en este esfuerzo. 272
The noes to the left, 285. El Parlamento de Londres ha votado en contra después de un encendido debate entre el primer ministro David Cameron y el jefe de la oposición laborista Ed Miliband. La primera vez que ocurre algo parecido desde 1782, precisamente cuando se decidió no continuar con la guerra y otorgar la independencia a su entonces colonia, Estados Unidos. Al revés que en 2003 contra Irak, ahora parece ser Francia la aliada de Estados Unidos en vez del Reino Unido. Quizás un buen símbolo de los tiempos que corren haya sido la visita de los reyes de Jordania al Papa. Los esfuerzos diplomáticos para evitar los ataques pasan por el sultán de Omán negociando con Teherán o por la oferta saudí a los rusos para que se mantengan al margen en caso de ataque. La máxima árabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ha llegado al paroxismo en el caso de Siria. Por ejemplo, los saudíes, que han dado un cheque en blanco al ejército egipcio contra los hermanos musulmanes, se han aliado con ellos en Siria por temor a que establezcan lazos sólidos con Turquía. Damasco sigue siendo aliado fundamental de Teherán y de su criatura más desarrollada, el Partido de Dios Hezbollah, las milicias proiraníes libanesas. Oímos los tambores de guerra. Si quieren lanzar una agresión contra Siria, creo que el pretexto de las armas químicas es simple e inexacto. Como ya he dicho, les reto a que revelen cualquier evidencia. El régimen sirio aduce que ha facilitado la labor de los investigadores de la ONU que deben elaborar el informe definitivo sobre el mayor ataque con armas químicas de los 3 años de guerra en Siria y que ya el pasado mes de marzo denunció a su vez el uso de ese tipo de armas por parte de los rebeldes. El equipo necesita tiempo para hacer su trabajo. Por eso, hoy, desde este lugar, el Palacio de la Paz, digo, den una oportunidad a la paz. Den una oportunidad a la diplomacia, paren de luchar y comiencen a hablar. Para algunos expertos, el punto de no retorno lo marcaba la entrada en Siria desde Jordania en las últimas semanas de un contingente de fuerzas especiales. Estoy al corriente de esos informes, aunque no puedo confirmarlo, pero tiene todo el sentido del mundo que Estados Unidos adopte una estrategia a medio plazo y entrene a los guerrilleros sirios. Quiere contar con sus propios jugadores en el terreno de juego. Es concebible que un buen número de compañías o batallones de guerrilleros entrenados por Estados Unidos pueda desempeñar un papel significativo en la guerra en un momento dado. En ese caso, tendría sentido bombardear todos los centros de mando de Bashar al-Assad, derrotar sus fuerzas y darles una oportunidad de ganar a nuestras guerrillas. La caída del régimen sirio no desembocará en una solución pacífica por medios puramente políticos. Seguirá habiendo una lucha por determinar quién va a llenar el vacío al día siguiente. Por un lado, tenemos al ejército de los rebeldes sirios, respaldado por sus aliados occidentales, Jordania, Arabia Saudí. Luego están los yihadistas, que no obedecen a nadie, salvo a su referente Al-Qaeda, que aquí está representada por el Frente al-Nusra. Así que va a ser una situación caótica durante un cierto tiempo. La pregunta es, ¿puede permitirse Occidente dejar en paz al Assad tras saber que ha usado armas químicas? La respuesta, evidentemente, es no, pese a las consecuencias que todos prevemos. ¿Y si las han usado también los rebeldes? ¿Y si se desata un conflicto que trasciende la región? Son algunos de los interrogantes que se plantean los analistas. Haría falta verdaderamente un acto flagrante y directo de provocación por parte de los americanos, como un bombardeo en suelo iraní o, Dios no lo quiera, el bombardeo de la base naval rusa de Latakia, en Siria. No va a pasar nada parecido. Estamos hablando de iniciativas diplomáticas para dar a entender a las diversas partes interesadas que va a ser un ataque limitado, que no las va a tomar como objetivo y que su papel es sentarse a esperar y ver qué pasa. Siria hace un llamamiento a los países agresores
volver a la lógica, a la razón, dejarse el lenguaje de la guerra y amenaza por el fin de lograr objetivos políticos afuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas, agregando que cualquier agresión contra Siria se reflejará negativamente en toda la zona y sirve nada más que el interés de Israel. Por lo pronto, Israel ha desplegado en el centro del país sus baterías antimisiles bautizadas como Cúpula de Hierro, en previsión de posibles contraataques en el caso de que se produzcan los ataques. La crisis siria es una crisis internacional. Tenemos a todos los sirios que están buscando asilo actualmente en Europa. Tenemos la crisis en Oriente Medio que se suma a la crisis palestina que existe desde hace décadas y a los desplazados iraquíes desde la guerra de 2003. Por tanto, estamos hablando de una región muy inestable, a lo que se añade la hemorragia de refugiados sirios. Desde ACNUR, junto a nuestros socios, hemos solicitado fondos para hacer frente a esta crisis. Por el momento, las aportaciones de los gobiernos ascienden solamente al 39% de lo que estábamos pidiendo. El campamento sirio de Saatri es ya la cuarta ciudad de Jordania con sus 120.000 refugiados. Naciones Unidas ha levantado ya otro, al noroeste de Saatri, con otras 35.000 tiendas en previsión de otro flujo masivo. Mientras, los civiles sirios siguen huyendo de la guerra en su país hacia Líbano, Turquía, Irak o la misma Jordania. 1 millón de niños sirios expuestos en esos campos a la explotación y a todo tipo de abusos, sin olvidar el riesgo de acabar siendo reclutados a la fuerza por una u otra milicia. Hablamos de 1 millón de niños menores de edad, de los cuales más de 700.000 tienen 11 años o menos. Estas cifras son comparables a la población de algunas de las mayores ciudades españolas. En algunos casos han presenciado la muerte o el secuestro de sus familias. Sus vidas están devastadas. A la búsqueda de pruebas irrefutables que sirvan de base o justifiquen una acción militar contra Siria, la única verdad indiscutible es la del martirio, como en todas las guerras, de la población civil, la generación perdida siria. وإنا إليه راجعون